Listo. Bien, entonces recuerden que hace 3 clases, más o menos al lunes de la semana pasada, estábamos hablando sobre el determinante, ¿sí? Después de eso, pues hicimos una digresión bastante larga para poder comprender bien todo este asunto de las permutaciones, que es necesario entenderlo para luego hablar de tensores alternados. Entonces, habíamos dicho que un tensor alternado o un K-tensor alternado sobre un espacio vectorial B es una función que toma K vectores en B y va en el cuerpo. Eso es lo que significa que sea un tensor de cuerpo. Generalmente pensamos en los números reales, pero a dejar esto en general diciendo que es un cuerpo F. Bien, eh, y habíamos dicho que lo que definía la alternancia de este tipo de funciones es que si uno eh, tiene dos vectores iguales, tenemos el mismo vector repetido en el lugar I y en el lugar J, exactamente el mismo vector. En este caso, eso es 0. Y esto es equivalente a decir que esto equivale a decir que si uno tiene dos vectores, digamos un vector U acá, un vector W acá y luego este de acá. En el lugar iésimo tiene U y en el lugar jésimo tiene AW. Si uno intercambia estos dos vectores del lugar, se pone, pero solo esos dos, pone a W en el lugar iésimo y ahora pone a U en el lugar jésimo. Entonces, el valor del tensor cambia de signo, ¿sí? Y habíamos visto que esto es simplemente someter al argumento del tensor a eh, una transposición. Y vimos también que cuando uno tiene una permutación, ella es un producto de transposiciones, no necesariamente disjuntas. Y llegamos a la conclusión que los cambios de signo al cambiar de lugar, al permutar los elementos del argumento de un tensor alternado, se reflejaban en el signo de la permutación. O sea, estuvimos hablando de permutaciones un par de clases. Eh, Hubo varias cosas que dijimos sobre los tensores alternados, que formaban un subespacio del espacio de los tensores. Bueno, aquí varias cosas que podemos ver en esta clase. ¿Estamos? Quiero encontrar el principio. Aquí está. En esta clase estamos hablando del tensor alternado. Eh, Vimos esta propiedad de las transposiciones y ¿qué más dijimos? Bueno, aquí hay algunas generalidades sobre funciones.
y había dicho que el determinante era un ejemplo de tensor alternado e incluso, bueno, luego definimos una función que lleva k-tensores en k-tensores alternados y que nos permite definir otros tensores alternados, etc. Demostramos que esta función que llamamos pi sub k, esto toma tensores que no son alternados y los lleva en tensores alternados, y a los tensores alternados simplemente los lleva en otros tensores alternados. Y luego estuvimos hablando de permutaciones porque nos pusimos a calcular unos determinantes por definición y pues vimos que conceptos sobre permutaciones no estaban realmente claros. Entonces estuvimos clase y media, 2 clases hablando de permutaciones exclusivamente. Así que vamos a retomar los tensores alternados. Habíamos dicho que un ejemplo de tensor alternado era el determinante. ¿Visto? También. Tengo el escritorio un poco revuelto. Un ejemplo. Supongamos que F es un cuerpo. F es un cuerpo. B es este espacio vectorial, el espacio de las n tuplas. Entonces, yo puedo definir una k-tensor D que va de la n, por supuesto, en R, y toma una n tupla de vectores en B y nos devuelve como resultado el determinante de la matriz que ustedes saben que es lo mismo calcular el determinante usando, expandiendo por cofactores en las filas o usando las columnas. Pero en este caso vamos a escoger las filas por un asunto de notación. A la matriz cuyas filas son los vectores V1 hasta Vn. Entonces, el determinante tiene varias, varias características. Primero, es un tensor alternado. Es alternado. Segundo, si uno toma los vectores de la base canónica, es decir, toma el determinante de la matriz de identidad, y eso va a valer 1. Eso es lo que define al determinante. El único tensor alternado en Fn al que el determinante de la matriz de identidad es, el resultado al aplicar a la matriz de identidad es 1. Entonces, sabemos que si F es cualquier otro n tensor alternado sobre B, tensor cualquiera dado, entonces F se obtiene aplicando
f a los elementos de la base canónica, y eso nos da una constante. Y multiplicando eso por el determinante. Es decir, si uno tiene B1 hasta B sub n vectores en B, perdón, B sub n, simplemente B, n es la n tupla. Entonces f de V1 Vn es esta constante, f de los vectores en la matriz, en la base canónica, por el determinante de la matriz que tiene estas filas. Es decir, D aplicado a los vectores B1 hasta Bn. Entonces, algo que posiblemente hayan visto, pero bueno, demostrarlo me tomaría mucho tiempo, es que el determinante, pues, lo vamos a dar como dato. Esta es una expresión conocida. El determinante de A es la expresión que ya les dije hace un par de clases, se obtiene sumando sobre todas las permutaciones pertenecientes a Sn, grupo simétrico de orden n, signo de sigma, ya sabemos lo que significa, por A sub 1 sigma de 1 por A sub 2 sigma 2. Y así sucesivamente hasta A sub n sigma n. Pero, digamos, si f sub j de x1 hasta xn, este vector es un tensor que nos da, un unotensor que nos da la j décima componente, pues nosotros podemos escribir el determinante con notación de producto tensorial, etcétera, de esta forma. Fíjense, esto es entonces determinante de A igual a la suma sobre las permutaciones de F, sería F de sigma 1. A ver, este me da la posición sigma 1, perdón, esperen un momento. Ya, disculpen la interrupción. Me da la posición sigma 1 en el primer, dando las columnas. Eh, Tengo que usar sigma 1, 1 más bien. Por un asunto simplemente técnico, digamos. Visto acá, tal como lo estoy escribiendo acá, es como si tuviera el determinante en función de las columnas. Lo necesito en función de las filas, permítanme.
escribirlo en términos de las filas, es la misma, el resultado es el mismo. Solamente que en un caso considero el determinante como función de las filas que lo estoy escribiendo ahora, y en otro caso como función de las columnas. Entonces, esta expresión es simplemente puedo escribir el determinante de A como la suma sobre todas las permutaciones en Sn del signo de la permutación por F sub signo sub sigma de 1, es una de la primera componente del vector que le estoy dando en primer lugar en el argumento, por F sigma 2 que me arroja la segunda componente del segundo vector y así. Simplemente es esta misma expresión que tengo aquí arriba, escrita usando el producto de tensores. Ese ejemplo quería volver a revisarlo porque va a ser de importancia al final de esta clase. Como corolario de un teorema que vamos a ver justo ahora. No sé si hay alguna pregunta respecto a esta manera de escribir el determinante. Pero un poco para retomar también dónde estábamos. Recuerden que pi sub k de f, si f es un k tensor sobre un espacio vectorial B, está de la siguiente forma. Pi sub k de f era este tensor, suma sobre todas las permutaciones de n de signo de sigma por f sub sigma. Es decir, si uno tiene k vectores, b sub 1 hasta b sub k, es la suma sobre todas las permutaciones de k elementos de signo de sigma por f de que de v sub sigma 1 hasta v sub sigma k. Escrito. Entonces sumo sobre todas las permutaciones de sigma, signo de sigma por f de los vectores del argumento reordenados según sigma. Habíamos visto que hay un lema, habíamos visto el siguiente lema, que dice que esta función pi sub k lleva tensores, k tensores en B, en k tensores alternantes en B. Y más todavía que es una transformación lineal entre esos dos espacios. Transformación lineal. Vimos también que si f pertenece
ya un K tensor alternado, y le aplicamos pi sub K, entonces el resultado es un múltiplo escalar de f, concretamente es K factorial por f. Eso lo hicimos en la clase del lunes de la semana pasada, hace una semana ya. Eh, y usando este lema, vamos a demostrar el siguiente teorema. Digamos que F es un cuerpo, F es un cuerpo, y B un espacio vectorial sobre F, o lo que es lo mismo, un F espacio vectorial, es decir, un espacio vectorial cuyos escalares están en el cuerpo F, con dimensión n, es decir, tiene dimensión finita, su dimensión es n. Tenemos que si K es mayor que n, entonces este espacio vectorial de los K tensores alternados sobre B tiene un solo elemento. Ese elemento es el cero, tensor idénticamente cero, constantemente igual a cero. Es decir, que este espacio vectorial formado por los K tensores alternados sobre B es el espacio vectorial trivial. Tiene un solo elemento y es el cero del espacio. Por el contrario, lo realmente interesante está cuando K es un número entero. Aquí tengo, me permite con este OneNote acá. A ver, escala no es la mejor. Entonces, por el contrario, si K está entre 1 y N, entonces tenemos que el espacio de los tensores, de los K tensores alternados en B, es un espacio vectorial en F, F espacio vectorial con dimensión N en K. Dimensión, número combinatorio de N en K. Aquí tengo que hacerles otra pregunta porque estamos hablando de permutaciones, pues. Se planeó un poco que no hubieran visto esto. Eh, Todo el mundo sabe cuál es el número combinatorio de N en K. Sería n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Mm, Pero todo el mundo sabe lo que significa, ¿no? Pregunto. A ver, Sería el número de arreglos que yo puedo hacer con con n elementos tomado k elementos.
el número de subconjuntos que uno puede tomar que tengan cada elementos de un conjunto de tamaño n. Es eso. Entonces, este es el número combinatorio. Ah, ya, claro. A ver, por acá me dicen en el chat que el semestre anterior lo ven en probabilidad y estadística. Claro, porque ahí hay que contar en la parte discreta. Pero entonces, eh, deberían saber también que el factorial cuenta permutaciones. Pero igual eso sí lo sabían y yo, pues, el combinatorio. N en K. Bueno, entonces, lo que dice este teorema es que entonces que eh, una de las consecuencias, el que vamos a ver luego, que si K es exactamente igual a n, el combinatorio de n en n es 1. Entonces, hay un solo espacio, el espacio vectorial donde está el determinante de una matriz, tiene dimensión 1. Entonces vamos a ver que justamente eso quiere decir que el determinante genera todo el espacio. Entonces, para demostrar este teorema, hacemos lo siguiente. Primero, tomamos una base ordenada de V grande. Los vectores, el conjunto formado por los vectores V1 hasta Vn, una base ordenada de V mayúscula. Bueno, por más que esté tomándola entre llaves, eh, las bases ordenadas las voy a escribir entre llaves y no entre paréntesis. Más que diga que es una base ordenada y que el orden sea importante para nosotros, la voy a seguir escribiendo entre paréntesis porque es la costumbre. Entre llaves, perdón, porque es la costumbre. Entre paréntesis se vería raro. Entonces supongamos que tenemos una base ordenada y esta base ordenada de V tiene base dual F1 hasta Fn. Hasta Fn. Recuerden que esta base dual está formada por... Aquí hay un asunto con la terminología que sinceramente se me un poco de la cabeza. Cuando uno habla de una función que va de un espacio vectorial en el cuerpo de escalares, eso es por supuesto una funcional lineal. Yo había dicho operador, un operador es otra cosa. Es decir, este es base B estrella, que es el espacio dual. Y habíamos dicho que el espacio dual es simplemente el espacio de los tensores, es decir, el espacio de los funcionales lineales en V mayúscula. Y esta base tiene la característica que, como recordarán, F sub I de V sub J es la delta de Kronecker de IJ. Entonces,
tenemos esta base ordenada, tenemos la base dual de esta base ordenada, y hemos visto que dado cualquier catensor f sobre b, lo vimos en algún momento de la primera semana, visto que si f es un catensor cualquiera, acá no, acá va bien. Si f es un catensor cualquiera, entonces este f es simplemente la suma sobre todas las catuplas de índices j, ¿sí? De f de b j1 hasta jk, vjk. A ver, limitaciones de la forma de escribir, digamos, de la, entre comillas, tipografía cuando uno escribe. Esto parece que fueran dos índices, pero no. J sub 1. Aquí tengo VJ sub 2. Y así hasta que llego VJ sub K, su índice. Estoy tomando una catupla de vectores en la base ordenada de B. Y le estoy aplicando F por F sub J1, producto tensorial con F sub J2, sub J sub 2, producto tensorial y así, hasta F sub J sub K. Habíamos visto que el espacio de los catensores estaba generado por todos los productos tensoriales de esta forma. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Espero que lo hayan repasado, que lo hayan estudiado. ¿Sí o no? ¿Puede repetir ese último, profe, porfa? Sí. Recuerden que habíamos dicho que este espacio, acá, recordar, este es un espacio vectorial generado por todos los productos tensoriales de esta forma. FJ1, tensorial hasta FJ sub K, con estos J sub I, todos ellos, ¿sí? Variando entre 1 y n. Este J mayúscula que tengo acá, escrito en la suma, como índice de la suma, este índice varía sobre todas las catuplas de esta forma, sobre todas las catuplas J sub 1, J sub 2 hasta J sub K. Entonces, ¿cuántas catuplas tengo acá? De esta forma. Tengo, puedo reponer, a ver, ahí tengo simplemente combinaciones. Exactamente combinaciones, ahí tengo otra cosa.
Lo que estaba compartiendo. Ahora sí, No, ahorita se fue la imagen. se fue la imagen. O sea, ahí sí. Así que necesitaba algo. Ahí se ve, ¿no? Podemos ver el mouse, pero no la. O sea, toda la pantalla está en negro excepto el mouse. Ahí Bueno, sí. No, ahí no. voy a volver a compartir a ver qué pasa. Ya, permítame un minuto. A ver. Ah, aquí. Ok. No, parto. Ok. Ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí ya se ve. Entonces, esto varía sobre todo las catuplas con dicen, estos índices variando entre uno y n. Entonces, habíamos dicho que esta era una base para el espacio de los k-tensores. Fíjense, esa base tiene exactamente n a la k elementos que viene a la k. J sería sobre un conjunto de n a la k elementos. ¿Sí? Eso lo habíamos visto. Esto de hecho es una base para el espacio. Una base nuestra. Elementos de esta forma forman una base de espacio. Elementos elementos de la forma de estos productos tensoriales. Forman una base. Base del espacio de los k-tensores en B. Bueno, pero nosotros estamos buscando no una base del espacio de los k-tensores, sino una base del espacio, del subespacio de los k-tensores alternados. Voy a llamar esto 1, igualdad. Entonces, si F es alternado, si F está en este subespacio correspondiente a los k-tensores alternados, entonces vamos a tener que para cualquier catupla J que tenga dos subíndices repetidos, entonces si J tiene J sub 1, J sub 2, hasta J sub K. Si esta catupla tiene dos subíndices repetidos, tiene dos índices repetidos, estas son catuplas de índices. Entonces, tenemos que F
de BJ1 hasta BJK es 0. F de BJ sub 1 hasta BJ sub K 0. Claro, si tengo dos subíndices repetidos acá, voy a tener repetidos acá dos vectores de la base. Y cuando tengo dos vectores repetidos en el argumento de un tensor alternado, el resultado de evaluar ese tensor alternado sobre esa catupla de vectores es 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Acá me siguen. Profe, entonces los elementos repetidos en el argumento de f deben estar en las mismas posiciones, ¿no? Como en las mismas posiciones. Perdón, en... A ver, no, déjame verlo un poco. Voy a aclarar un poco. Las catuplas de la forma J sub 1, J sub 2 hasta J sub K son tuplas de índices. ¿Sí? Entonces, observen por acá que cuando yo digo que un K tensor en B tiene la forma de que indico en esta ecuación 1, ¿sí? Estoy sumando sobre todas las catuplas de índices f de bj1 hasta bjk por el producto tensorial de fj1 hasta fjk. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí me resulta imposible mirar si tienen cara de no entender o cara de entender. Entonces, creo que la única forma que tengo de saber si vamos por buen camino es preguntarles. Entonces, pregunto, la ecuación 1 está claro lo que significa. La ecuación 1 es una forma de representar un K-tensor. Un K-tensor, sí señor. De escribir un Ya. K-tensor como combinación lineal del conjunto de los elementos de la base del espacio de los K-tensores. Profe, para generar f tendría que tener n a la k sumas, ¿verdad? Tengo n a la k términos en la suma. Exacto. Profe, esa parte no entendí. ¿A qué dijo mi compañero? ¿Cómo así? No, lo que dijo mi compañero Eric no entendí. Para generar F hay que tener N a la K sumas. Y también en la última parte, no entiendo por qué tiene que haber los elementos repetidos. Eso tampoco entiendo. A ver, Eso es sí, porque la base tiene n a la k elementos, ¿verdad? sí. Déjame ver si consigo por acá ese teorema. Estaba acá. Fíjense que está. Dice que si F es un cuerpo, P es un F espacio vectorial de dimensión n. Entonces, el espacio de los K tensores sobre B es un espacio vectorial de dimensión n a la k. ¿Sí? Y si F1 hasta Fn es una base del dual, es decir, una base del espacio de todos los unotensores, o una base del espacio de todos los funcionales lineales sobre B. Es lo mismo. Entonces, todos los productos eh, tensoriales de esta forma, ¿sí? FJ1, producto tensorial con FJ2, hasta producto tensorial con FJK, variando cada uno de los subíndices J1, J2, etcétera, entre 1 y n,
forman una base del espacio de los K tensores sobre B. Entonces, para demostrar este teorema, si por acá está en limpio, llegamos a esta conclusión. Si yo tengo un K tensor cualquiera, ¿sí? Eso es la suma sobre todos los J, todos las catuplas de índice J, ¿sí? Y una constante por los productos tensoriales que estoy mostrando acá. Pero resulta que si uno toma V sub 1 hasta V sub n, la base del espacio V mayúscula, que es dual del espacio, que es base dual de la base del dual, ¿sí? Entonces resulta que F lo podemos escribir, por aquí no lo escribí porque no hacía falta. Resulta que F lo podemos escribir de esta manera. Después lo tenía escrito más arriba en la demostración del teorema que les estaba mostrando. No seguro. ¿Sí? Ahora bien, cualquier tensor, cualquier K tensor en B, yo lo puedo escribir de esa forma. Si el tensor en particular lo estoy escogiendo alternado, es decir, si estoy acá, si el tensor es alternado, entonces ocurre que cuando tengo un subíndice repetido en esta parte que estoy resaltando, esta parte que resalta en amarillo, J es una catupla como esta que tengo acá. ¿Sí? Si aquí aparecen dos índices repetidos, en el argumento de F, en la constante que estoy resaltando aquí, amarillo, vamos a tener dos vectores de la base de V mayúscula repetidos, porque F es alternado. ¿Sí? Eso sí está claro también. Sí, profe. Ajá. Perfecto. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá. Si J tiene dos índices repetidos, entonces F de VJ1 hasta VJK va a ser 0, porque eso significa que si hay dos índices repetidos, digamos J1 y J3, por decir algo, quiere decir yo tengo F de VJ1, F de VJ2, F de VJ3, pero VJ3 es igual a VJ1, y eso ya hace que evaluar F sobre esa catupla de vectores me dé 0, porque F es alternado, y esa es la definición de tensor alternado. Bien. Aquí un poco, okay. Eso quiere decir que solamente puedo considerar catuplas de índices, solamente voy a considerar catuplas de índices que no se repitan, ¿sí? Pero fíjense que si K
es mayor que n, necesariamente esta catupla contiene al menos dos índices iguales. Y eso es lo que se llama, eso ocurre por el llamado principio del casillero. El principio del casillero tiene un enunciado muy simple, muy simple. Dice a grandes rasgos que si yo intento colocar n objetos en m cajas y hay menos cajas que objetos, entonces necesariamente en alguna caja hay más de un objeto. Eso dice el principio del casillero. Como ven, la formulación es muy simple. La formulación la estoy haciendo en términos de cosas cotidianas, objetos, cajas. Muy sencillo de denunciar, muy sencillo de entender. Pero el principio del casillero tiene como consecuencia absolutamente toda la teoría de Ramsey, que es uno de los campos de investigación más activos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Sorprendentemente, un principio así de sencillo tiene un montón de consecuencias en un montón de áreas interesantísimas. Me gustaría poder hablar de la teoría de Ramsey, pero eso exigiría desviarnos mucho de lo que estamos haciendo, y no solamente eso, sino que son demasiadas cosas. Pero en principio, no sé si hayan estudiado algo de eso. Posiblemente sí, posiblemente lo hayan oído mencionar, posiblemente no. Pero digamos que la teoría de Ramsey estudia cuando una estructura es lo suficientemente compleja como para empezar a generar una especie de orden interno. Pero, bueno, como decía, eso es otro tema. La consecuencia que tiene el principio del casillero para nosotros en este momento es que si yo tengo k mayor que n y tengo una lista de números de 1 hasta n, ¿sí? Simplemente lo que son J1 hasta JK, entonces necesariamente va a haber al menos un número repetido en esa lista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Pero eso lo que me está diciendo es que para toda catupla J con K índices, K mayor que N, F de VJ1 hasta VJK es igual a 0. Entonces, resulta que F, que era la suma sobre todos los sigma en Sn, la suma sobre los sigma, pero aquí estoy yendo a otro lado. Era la suma sobre todas las catuplas J, la de la costumbre. Todas las catuplas J en el acá. F de VJ1 hasta VJ sub K por FJ sub 1 producto tensorial con FJ sub 2 producto tensorial con FJ sub 3 hasta FJ sub K. Para F, escrito de esta forma como combinación lineal de los elementos de la base del espacio de los K tensores en B, todos los coeficientes de la combinación lineal dan 0. Entonces F, obviamente, ya que todos los coeficientes de la combinación lineal dan 0 y los
coeficientes son únicos, etc., f es 0. Es decir, voy a dejar esto como a mano. Es decir, f de W1, digamos, hasta WK es 0 para todo conjunto, para toda catupla de vectores W1, W sub K en el espacio V mayúscula. Eso muestra la primera parte del teorema. El teorema dice si K es mayor que N, entonces hay un solo K-tensor alternado que se puede definir sobre B, y ese es justamente el K-tensor nulo. El K-tensor constantemente igual a 0. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Eso quiere decir que en el conjunto W1 hasta WK también se está repitiendo alguno o no? O no. Lo que quiere decir es que F es constantemente 0. A lo mejor ahí no se está repitiendo ninguno, pero ciertamente tenemos alguno que es combinación lineal de los otros. Es mayor que n, la O dimensión sea, de B es n. o sea que si es combinación lineal, si es Ah, combinación lineal de los otros, entonces ahí da cero. sí, de hecho, eso es una consecuencia de Mm, la definición de tensor alternado que he omitido, pero fíjense que cuando uno estudia el determinante, eso también está muy claro. Si una fila es combinación lineal de otras dos filas, eso es 0. Y entonces acá, sí, por la multilinealidad. Entonces acá tenemos algo parecido. No necesariamente haber k vectores y ser la dimensión de b n y ser k mayor que n. Tengo algún elemento ahí que es combinación lineal de los demás y ya aplicarle f a esa catupla da 0. Pero nos falta la parte más interesante, y que es la parte realmente tiene una consecuencia que nos luego, vamos a luego. Y es la parte que dice que si K está entre 1 y n, entonces el espacio de los K tensores alternados sobre B es un espacio vectorial con dimensión combinatorio de n en K. Y ahí vamos a usar de nuevo esta representación de F como combinación lineal de los elementos de la base del espacio de los K tensores en B. Entonces, falta ver el caso. K está entre 1 y n. Vamos a hacer una pausa, son las 12:05. Entonces continuamos a las 12:10. 12:10 más bien, 12:11. Ya seguimos. Bueno, hora de continuar la clase. Entonces, ya está claro por qué cuando tenemos K mayor que n, solo tenemos un K-tensor alternado, y este es justamente el K-tensor nulo, ¿no? Por- Ya que es una clase pequeña, poca gente, que todo esté bien entendido antes de proseguir. Pero
digamos, a Claro. veces eso es imposible. Así que eh, si tienen alguna duda, por favor comenten. Si no tienen ninguna o la quieren dejar para luego, pues continúo. Bueno, entonces vamos a continuar. Fíjense, tenemos de nuevo la ecuación 1, es decir, tenemos que si f es cualquier elemento en el espacio de los k tensores sobre B, él se puede escribir como esta combinación lineal sobre los productos tensoriales FJ1, FJ2 hasta FJK. Esto para todo un K tensor sobre B. ¿Sí? Ahora, fíjense de nuevo, eh, voy a repetir el argumento que usé más arriba. Si en una de estas catuplas J, si J igual J1 hasta JK tiene elementos repetidos y si F es alternado, entonces, fíjense, si F es alternado, pues también es un K-tensor. Entonces lo puedo escribir en la forma de esta ecuación que tengo acá, que he llamado la ecuación 1. Pero el asunto es que si F es alternado, cuando tengo índices repetidos, F de BJ sub 1 hasta BJ sub K da 0 sobre esa catupla. F da BJ1 hasta BJK da 0 porque hay dos vectores, digamos, BJL y BJI que son iguales. Si J sub I igual a J sub L, para algún par I, L, K. ¿Sí? Entonces, se me pierde, como les he dicho, se me pierde el lápiz. Tengo que F de BJ1 hasta VJK es igual a F de BJ1. Y acá, digamos, tengo un vector U y acá tengo un vector U y tengo hasta V de JK. Este vector U está en la posición iésima y este vector U también está en la posición milésima. Entonces, si F es alternado, esto necesariamente es 0. Eso quiere decir que tengo que descartar, puedo descartar de la suma todas las catuplas donde aparecen elementos repetidos. Entonces, descartamos las catuplas con elementos repetidos. Entonces,
claro que hay muchas catuplas con elementos repetidos, pero eh, piense que toda catupla que tiene elementos diferentes, toda catupla, llamarla J1 hasta JK, elementos diferentes, elementos no repetidos, es una permutación de esta catupla, una permutación de la catupla de elementos I sub 1 hasta I sub K con I sub 1 menor que I sub 2, ¿sí? Hasta I sub K. Entonces, una catupla de este último tipo, una catupla como esta, lo que llamamos una K combinación de los elementos de 1 hasta n. K combinación de este conjunto. ¿Sí? Entonces, todas las catuplas sobre las que voy a sumar y la suma no me da 0, son permutaciones de K combinaciones. Entonces, tenemos exactamente combinatorio de n en K, K combinaciones de 1 hasta n. Combinatorio de n en K, es decir, n factorial sobre K factorial sobre n menos K factorial es el número de K combinaciones de n, es decir, de los números del 1 hasta el n. Bueno, si fijamos una combinación, digamos, que la podemos llamar J, digamos, J, J1 hasta JK, vamos a decir simplemente, vamos a llamarlas K combinaciones. Entonces, fijamos una K combinación. Esta catupla, sus índices con J sub 1 menor que J sub 2 y así hasta J sub K. Entonces, vamos a definimos un tensor que vamos a llamar F sub J. ¿Sí? F sub J es la suma sobre todas las permutaciones sigma de F de J sub sigma sub 1, de V sub J sub sigma 1, V sub J sub sigma 2 hasta V sub J sub sigma K. Por el producto tensorial de F sub J sigma 1 hasta F sub J sigma K. Entonces estoy calculando F aplicada a todos los vectores de la base de B que tienen índices en esta combinación permutados por, y esas son las constantes de mi combinación,
por los elementos de la base correspondientes a índices en esa combinación permutados, cada vez en diferente orden. Sigma son permutaciones de S sub K. ¿Sí? Entonces, fíjense que como estas sigmas son permutaciones de S sub K, resulta que F de V sub J sub J sigma 1 hasta V sub J sigma K es lo mismo que el signo de sigma multiplicado por F de VJ1 hasta VJK. Y esto porque F, como hemos visto, por hipótesis, al principio, F es un catensor alternado. Entonces tenemos esta igualdad. Entonces, F sub J, que lo define un poco más arriba, lo podemos escribir como suma sobre todas las K permutaciones de signo de la K permutación por F de VJ1 hasta VJK por F sub J sub sigma 1, producto tensorial con F sub J sub sigma 2 hasta F sub J sub sigma K. El FJ que he definido un poco más arriba lo puedo escribir de esta forma. Y fíjense, acá tengo un factor que no depende en absoluto de la permutación, que es F de V sub J1 hasta V sub JK. Así que puedo sacarlo de esta suma y me queda F de VJ1 hasta VJK, suma sobre todas las permutaciones de sigma, el signo, sobre todas las K permutaciones, el signo de la permutación, de nuevo por los productos tensoriales de los elementos de la base dual transpuestos, permutados. Entonces, a esta suma que está acá, vamos a llamar D sub J. Esa depende de la combinación. Y tenemos que el F sub J que definimos más arriba es entonces F de BJ1 hasta BJK por D sub J. D sub J mayúscula. Entonces, hasta ahí está todo bien. Ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Pregunto. ¿Aló? ¿Siguen? ¿Tienen alguna duda? ¿Se durmieron? Sí, profesor, eso. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo entonces. Así que, Profe, ese de sub J, ahorita lo estamos definiendo, ¿verdad? sí, correcto. Lo estamos No lo definiendo conocemos de antes. en la línea anterior. Estamos llamando de sub J a este sumatorio sobre las K permutaciones.
Entonces, como pueden notar, si yo estoy diciendo que D sub J mayúscula, es esta suma. Suma sobre todas las K permutaciones de signo, de sigma, por F, J sub sigma 1, producto tensorial con F sub J sub sigma 2 y así hasta F sub J sub sigma K. Sigma K. Aquí. ¿Sí? Observen que eso es exactamente pi sub K. Okay. Es exactamente pi sub K. Recuerden la definición de la operación pi sub K. J1 de este tensor. FJ1, producto tensorial FJ2, hasta producto tensorial FJK. Podemos volver a la definición de pi sub K de F. En esta clase. Pi sub K, pi sub K, pi sub K. Aquí, sino aquí está. Entonces fíjense, pi sub K de un operador F. La definición aquí está. Okay. Fíjense, la definición era pi sub K F de esto, V1 hasta VK puede prestarse confusión porque estoy usando esos nombres para algunos vectores en la demostración del teorema, pero aquí son vectores cualesquiera. Es la suma sobre todas las K permutaciones del signo de sigma por F de V sub sigma 1 hasta V sub sigma K, eso es F sub sigma de V1 hasta VK. ¿Sí? Entonces, acá, este producto tensorial de estos K funcionales lineales define a un cierto K tensor. Entonces, pi sub K de ese K tensor lo podemos ver como en lugar de escribir, digamos, si yo tengo U sub 1 hasta U sub K, escribir U sub 1 hasta sub K porque ya la letra V la estamos usando. Y tengo FJ1 plus FJ2, producto tensorial, ¿no? Acá, hasta FJK, tengo un tensor que cuando se lo aplico a esta catupla de vectores, ¿sí? Esto es FJ1 de U sub 1, FJ2 de U sub 2, así hasta FJK de U sub K. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de aplicarle este tensor a los vectores U sub 1 hasta U sub K, se los aplico a una permutación de ellos? Acá, este
producto tensorial, se lo aplico a U sigma 1 hasta U sub sigma K. Bueno, observen que aquí voy a tener FJ1 aplicado a U sigma 1 hasta FJ aplicado a U sub sigma K. ¿Sí? Ahora bien, si en lugar de permutar los vectores del argumento, permuto los K tensores de los cuales estoy tomando el producto tensorial acá. ¿Sí? Es decir, aquí tengo F sub J sigma 1, sigma 2, etc. Aquí tengo F sub J sub sigma K. Y esto se lo aplico esto es entonces F J sigma 1 aplicado a sub 1 por FJ sigma 1 aplicado a sigma 2 aplicado a sub 2, etc. hasta FJ sigma 2 sigma K aplicado a U sub K. Obviamente, estas dos cosas no son iguales, ¿sí? Pero recuerden que yo no estoy considerando una permutación en específico, sino que yo estoy considerando la suma sobre todas las permutaciones. Entonces, al considerar la suma sobre todas las permutaciones, este DJ que tengo acá, cito, este DJ que tengo acá, pasa a ser pi k de este operador, de este atensor. Para eso, si yo quiero que estas dos cosas sean en efecto iguales, las que tengo en la última línea, ahí tendría que, sí, tendría que considerar al inverso, ¿no? Si le quiero aplicar FJ1 a U de sigma 1, aquí va un paréntesis que lo omití. Estos no son iguales necesariamente. Si quiero escribir la primera línea, la segunda línea en el estilo de la primera, tendría que tener la inversa. Déjenme escribir esto por acá, más detalle. No hace falta que haga énfasis en esto. Pero fíjense que F sub J1, F sub J sigma 1, a ver, U sub 1, a ver, esto lo podría escribir como F, no, a ver, esto simplemente lo que quiero ver es que cada factor acá se repite acá. Y este factor, J1 U de sigma 1, tendría por acá que tener sigma sub I igual a 1. Sigma de I es 1, quiere decir que este es U sub I. Bueno, la notación es realmente complicada, entonces no voy a tratar de hacer esto. Pero el asunto es que como
Estoy sumando sobre todas las sigmas. Todo término que tenga esta forma de la primera línea, lo voy a poder escribir como término que tenga la forma de esta segunda línea. Entonces, eso, véanlo ustedes como ejercicio. Bien, entonces, fíjense, tengo que por el lema que demostramos la última clase donde hablamos de tensores alternados, que lo estoy citando más arriba, el lema, este D sub J es alternado. Es pi sub K de otro tensor. Al ser la imagen de un tensor no necesariamente alternado. Pi sub K es un tensor alternado. Es pi sub K, vamos a llamarlo pi sub K de G, G igual a FJ1, voy a llamar esto FG sub J, FJ1, producto tensorial con FJ2, hasta producto tensorial con FJK. Entonces, S de J es alternado. Entonces, fíjense, por la forma en la que he escrito F, vamos a ir un poquito más arriba, acá. He escrito F como la suma, F de BJ1 hasta BJK, F sub J, la suma de F BJ1 hasta BJK por D sub J mayúscula. Y F lo estoy escribiendo justamente donde está F aquí. Como la suma sobre todas las J, sobre todas las catuplas J de F de J1 J hasta BJK por este producto tensorial FJ1 hasta FJK. Pero observen que justamente lo que estoy diciendo es que F es la suma sobre todas las catuplas J de los F sub J. Entonces, digamos, por definición de F sub J y por definición de F sub J, yo he escrito F como la suma sobre todos los J de F sub J y he escrito F sub J como F de B sub J1 hasta BJK por DJ. La suma sobre todos los J de F de BJ1 hasta VJK por D sub J mayúscula. Con este D sub J, como lo teníamos definido acá, que es un tensor alternado, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esto nos dice, en primer lugar, que F es alternado. Ya eso, un momento, partía del hecho de que F es alternado, eso no importa. Lo que, no. Lo que tenemos es que partíamos del hecho de que F era un tensor alternado, el tensor alternado sobre B cualquiera. Entonces, esto vamos a llamarlo 2 acá. Dicen que F, todo elemento
el espacio de los K tensores alternados sobre B se puede escribir en la forma de la ecuación 2. Es decir, como combinación lineal de estos de sub J. Entonces, para toda K combinación, si sumo sobre todas las K combinaciones de índices de J de 1 hasta N, el conjunto, digamos, de sub J, al que J es K combinación de 1 hasta N, genera al espacio de los K tensores alternados sobre B. Entonces ahí tenemos nuestro conjunto generador. Todas son combinaciones, K combinación, K combinación. Entonces, en principio, ya tenemos un conjunto generador. ¿Qué sería lo que necesitamos ver todavía? Que ese conjunto sea linealmente independiente. Entonces, vamos a mirar eso. Ahora queremos demostrar que este conjunto es LI. Este conjunto es LI. ¿Sí? Bien, por probar que en efecto este conjunto es una base del espacio de los K tensores alternados sobre B. Fíjense, si yo tengo dos K combinaciones, digamos, una combinación I, formada por los índices I1 hasta IK, y J, formada por los índices J1 hasta JK. Son dos K combinaciones de N. Dos K combinaciones de N elementos. ¿Sí? Entonces, tenemos D sub J, lo habíamos definido más arriba. A la definición de sub J acá. Como la suma sobre todas las K permutaciones sigma. Por acá. Sub J era este tensor. Fíjense entonces que si le aplicamos D sub J a los vectores con índices en la combinación I, es decir, E sub 1, V sub 1, hasta V I sub K. Fíjense que eso es la suma sobre todas las K permutaciones sigma, de signo de sigma por F de J sub sigma 1 y de V sub I, y 1, perdón. Y así, todos estos productos hasta F sub J sigma K por V sub I sub K.
Entonces, sí, la parte que mirarlo bien. Fíjense, si J es diferente de I, ¿sí? Si J es igual a I, hay alguna de estas permutaciones. Y alguna de estas permutaciones que da 1, las demás dan 0. Esa permutación que da 1 es justamente la que hace coincidir f de j sub sigma 1 con b sub j, f de j sub sigma i, b sub j sigma i, ¿sí? Para cada uno de los subíndices i sub i, los índices i sub j, digamos. Hay demasiados subíndices acá, entonces es fácil perderse. En cambio, si la K combinación I es distinta de la K combinación J, siempre, para cada una de estas permutaciones, va a haber algún tensor de la base dual, que cuando yo se lo aplique al correspondiente vector de la base dual, va a dar 0. Entonces, si I es distinto de J, toda esta suma es 0. Todos los términos de esta suma son 0. ¿Sí? Esto es igual a 1 si I es igual a J. Y es 0 si I es distinto de J. ¿Listo? Porque F sub sigma de J de V sub I sub J es igual a la delta de sigma de J y J. Y sub. Entonces, si I es igual a J, sigma de J e I sub J van a coincidir para todo J eh, para la K combinación inicial. Pero si no, va a haber siempre algún sigma J que va a ser distinto de I sub J, y eso va a hacer que los productos que aparecen en cada uno de los términos de la suma sean 0, entonces toda la suma va a ser 0. Esto es un poco complicado de entender, o sea, hay que prestarle mucha atención, pero la complicación es simplemente técnica, por la cantidad de subíndices involucrados. Entonces, supongamos que C sub J es un escalar correspondiente. C sub J es un escalar que corresponde a la K combinación J, que corresponde a la K combinación J. ¿Sí? Entonces, esta, lo voy a llamar, esta ecuación la voy a llamar, a esta igualdad la voy a llamar 3, y la igualdad 2 es esta que tenemos más arriba. De estas dos igualdades tenemos lo siguiente. De las igualdades 2 y 3, tenemos que F es la suma sobre todas las combinaciones J de F de BJ1 hasta BJK por DJ, hasta BJK sub J es igual
A implica que si yo tengo ahora F VJ1 hasta VJK. Estos son los vectores de la base canónica con sus índices en la K combinación J. Piensa que esta es la suma sobre todas las combinaciones J de F de VJ1, VJK, son los mismos que tengo como argumento de F. Por D sub J aplicado a VJ1 hasta VJK. Entonces, para cualquier K combinación que no sea J, el término en esta suma va a ser 0, aquí por la ecuación 3. Y para J va a ser 1. Entonces, lo que tenemos acá es exactamente que C sub I si decíamos que C sub J, esto lo había dicho yo por acá. Dado que el escalar C sub J, entonces, C sub I, fíjense, esto que está acá es 1 o 0. 0 para todos menos, para todas las combinaciones menos para la combinación J. ¿Sí? Entonces, este F de C sub J, justamente, este C sub J, perdón, justamente F de BJ1 hasta BJK. Si yo quiero escribir, no dije porque íbamos a usar este segundo. Digamos que en un K tensor alternado F y que yo lo quiero escribir como una combinación lineal de los D sub J y que uso estos C sub J como escalares de esa combinación lineal. Sí, disculpen escribir ese paso. Entonces, lo que tenemos es igualdades 2 y 3 que tenía por allá más arriba, que cada uno de estos C sub J es la imagen bajo F de BJ1 hasta VJK, siendo este J justamente esta columna de índice. Bueno, en particular, si F en particular, si F lo escribo como la suma sobre todas las K combinaciones, CJ, todas las combinaciones de, sobre todas las combinaciones de C sub J por D sub J, y F es el K tensor constantemente igual a 0, que es el 0 del espacio. Si hago una combinación lineal nula de los D sub J, eso implica que C sub J, que es F de BJ sub 1 hasta BJ sub K,
es igual a 0. Entonces, estos D sub J son linealmente independientes y forman por tanto una base. Vimos más arriba que generaban el espacio de los K tensores sobre B, y estamos viendo que son LI, entonces forman una base de los K tensores alternados sobre B. En particular, corolario de este teorema que este espacio, de los n tensores alternantes sobre B, es un espacio vectorial de dimensión 1. Si la dimensión de B es 1, es n, etc., es un espacio de dimensión. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo cualquier otro K tensor alternado, yo puedo generar todos los todos los n tensores alternados, perdón, usando un elemento, usando exactamente un n tensor alternado. Entonces, existe un elemento en este espacio, cualquier elemento que sea no nulo lo puedo usar, al que cualquier otro elemento en el espacio es múltiplo de él. Entonces, más todavía tengo que, si T es una transformación lineal que va de V mayúscula en V mayúscula, cualquiera, F, esto no es inmediato, pero no es tampoco tan difícil de demostrar. F de TV sub 1 hasta V sub n es una constante por F de V sub 1 hasta V sub n para único escalar C. Y este C, ya vamos a ver luego por qué le damos ese nombre. Lo podemos llamar el determinante de la transformación T. Entonces, digamos, podemos definir determinantes también para transformaciones de n en n directamente, de Fn en Fn directamente, sin tener que referirnos a matrices. Fíjense acá, ni siquiera tenemos cuál es la forma del espacio V mayúscula. No sabemos si es un espacio de n tuplas sobre F ni nada de eso. Es un espacio arbitrario de dimensión n, y ahí también podemos definir el determinante de una transformación lineal, una transformación del espacio en sí mismo. Esto sí es mucho más sencillo de demostrar, pero como ya se nos acabó el tiempo, pues ya lo haremos para la clase del miércoles. Entonces, hacemos esto, hablamos un poco de determinantes y ya entramos a hablar de formas sesquilineales, formas bilineales y sesquilineales. Y ahí vamos a cambiar de texto. Ahí vamos a usar, en vez del libro que había visto para esta parte, Hoffman y Kunze. ¿Dónde estaba? Este que les había mostrado al principio, que se llama A Guide to Advanced Linear Algebra, de este señor Weintraub, que está en la bibliografía. Guide to Advanced Linear Algebra. Entonces ahí vamos a comenzar a ver ya la parte de eh, formas bilineales y sesquilineales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Profe, una pregunta, pero en general, no, aún no hay deberes. Todavía no tengo ninguna lista de deberes, pero como ya terminamos de cubrir esta parte, entonces que hay que ir, digamos, trato de preservar la unidad temática más que temporal. Eh, Finales de esta semana ya creo que habremos cubierto suficiente como para tener una lista de deberes. Sí, Ah, ya. Ya, gracias, profe. bien. Entonces, bueno, seguimos el miércoles que viene. No sé si alguien quiere contar algo más. Disculpen que me tomé más tiempo, el tiempo de la clase, pero quería terminar esta teoría. Bien, entonces continuamos el miércoles, próximo miércoles a las 11 de la mañana.